Una vez, allá, en los buenos y lejanos tiempos de las leyendas, en una enorme masía y heredad conocida como Camp Prat, había un poderoso propietario que controlaba con inteligencia y sabiduría sus tierras, bosques, cultivos y rebaños. A dicho señor le apetecía mucho caminar por horas entre los espesos robledales del lugar, pues se sentía muy ligado a su tierra. Y como era un hombre al que le gustaba caminar por lugares salvajes, agrestes y abruptos, a menudo llegaba a lugares excepcionales por donde nunca antes pisaba la pie humana. Sucedió así un día que, haciendo uno de sus paseos largos, el poderoso hacendado llegó al borde de una poza, conocida como el Gorg Neg, y contemplando las aguas de la poza, quieto y tranquilo, el propietario de Camp Prat se dio cuenta de que ni un soplo de aire movía las hojas de los árboles, que no se oía ni un ruido animal. Había algo melancólico y extraño en el aire, y con un poco de fatiga en sus piernas, el hombre se sentó al borde del agua. Y fue entonces cuando, primero de un modo confuso y después de forma nítida y precisa, apareció, justo al borde de las aguas del Gorg, la figura de una maravillosa mujer medio desnuda, que se peinaba de forma lenta y abstraída su cabellera de color turquesa, el mismo que el color del agua. El joven señor no había visto jamás una perfección como aquella, ni tampoco existen palabras para que nosotros la podamos explicar. Ningún hombre hubiera sido jamás capaz de resistir tan perturbadora belleza surgiendo de las aguas de aquel lugar encantado. Así, sin darse cuenta de que era observada, aquella mágica criatura con sus brazos alzados se iba peinando por sus largos cabellos, mirándose en un espejo dorado, mientras cantaba de forma suave una esquiva melodía. Y él contempló sus ojos profundos, como las aguas del pozo, que parecían ser tiernos y cariñosos, pero a la vez muy lejanos, como si éstos observasen aún un mundo que no era el nuestro. Y fue ver aquel rostro adorable y contemplar aquel cuerpo provocador de sinuosas formas, que el amo de Camp Prat supo que deseo, amor, admiración y cariño se encontraban en su corazón.
Y estando así, él observándola y ella paseando la mirada a su alrededor, de repente los ojos se encontraron. Ella se asustó por la presencia de este forastero, pero él la miró sin cesar, comprendiendo que su destino quedaba unido al de ella para siempre. El señor de Campral le preguntó cómo se llamaba, pero ella no contestó. Y cuentan que aquel día, durante mucho tiempo, él le estuvo haciendo preguntas y ella no contestó ninguna. Pero finalmente, quizás seducida por el fervor y el amor que el amo de Campral le mostraba, le explicó que era una dona de Aigua, una criatura de otro mundo que obedecía unas leyes de vida muy diferentes a las de los hombres, que su abrazo en aquel lugar apartado era peligrosísimo porque tenía por costumbre ahogar a los hombres que la habían intentado conseguir por la fuerza. Y todo esto se lo dijo con una voz sonora y cantarina, como la de las aguas de una pequeña fuente, una voz con la modulación de otro mundo, de otra existencia. Y hablaron de muchas cosas aquel día, durante horas, hasta que el hombre le pidió a aquella mujer que aceptara convertirse en su esposa y le ofreció compartir con ella su casa, su tierra y toda la riqueza que él tenía repartida por el lugar. Ella, sin embargo, se sentía insegura de abandonar la soñolienta protección de aquel sitio y de penetrar en una tierra y un nuevo tipo de vida desconocido del todo por ella. Aún así, había en aquella dona de Aigua la certeza de que aquel joven bien formado que tenía delante le amaba mucho, de modo que acordó unirse con él en el matrimonio, pero con una única condición, que jamás, bajo ninguna circunstancia, él debía recordarle, ni en público ni en privado, su mágico origen. Y así fue que aquella dona de Aigua llegó a ser la señora y dueña de Camprat, legítima y amante esposa, consejera sabia, dispuesta y respetada propietaria, junto con su marido, de una próspera tierra. Prosperidad que con su llegada y por sus conocimientos de la naturaleza aumentó muchísimo, creciendo el poder de la familia hasta el punto que sus propiedades se convirtieron en referencia de todas las tierras del Reino de Cataluña. Pero de todas las riquezas que esta mujer le dio al señor de Camprat, la más grande y valiosa
fueron los 2 hijos que ella dio a luz, un niño y una niña, con sus rubios cabellos y los ojos verdes, que fueron creciendo fuertes y felices en medio de todo aquel bienestar y riqueza que iba prosperando junto a ellos. Y así pasaron los años, mientras la pareja de Canprat, amo y señora, iban a menudo cogidos de la mano, mientras contemplaban la belleza y prosperidad de aquellas tierras. Pero no todas las dichas duran eternamente. Sucedió que un año que había habido una cosecha muy rica y abundante, como no se había visto jamás en esas tierras, el marido se fue a mercadear por unos días, cuando el trigo aún estaba verde y no ha madurado. Y así, tal como el marido se fue y desapareció del camino, la mujer llamó a todos los mozos y sirvientes de la casa y les pidió que a toda prisa segaran todos los campos y trigales. Cuando el marido volvió días después y vio que todos los campos estaban segados y desnudos, enloqueció. Aquello significaba la pérdida de toda la prometedora cosecha, la más abundante que había visto en su vida, y rápidamente se dirigió a la casa buscando al culpable. Cuando los sirvientes le informaron que aquello había sido ordenado por su esposa, el hombre furioso se dirigió a verla y, olvidando su promesa, le dijo: ¿Qué puedes saber tú de la cosecha? Eres solo una dona de agua. La dona de agua, al oír aquellas palabras, huyó rápidamente hasta las honduras del Gorknek, sin que el dueño de Canprat pudiese retenerla. Ella corrió y corrió, como si fuese conducida por una rapidez sobrenatural, hasta que desapareció en las aguas de aquel lugar encantado. Y él, decaído y sin aire, tuvo que volver a la masía donde vivían, mientras que en el cielo se empezó a formar una gran tormenta, y en un momento pareció que hubiera caído la más profunda noche sobre la tierra, y así descargó la mayor tormenta de granizo que había habido en muchos años. Que no dejó ni una sola espiga en pie en todo el territorio y arrasó todas las cosechas de las casas vecinas,
haciendo desaparecer toda aquella prometedora siega que muchos esperaban. Y entonces el señor de la casa se dio cuenta del gran error que había cometido y que su mujer sí había obrado bien, pues como dona de agua que era, había sido capaz de ver la tempestad muchos días antes y había considerado que era preferible salvar las espigas para poder aprovechar la paja del trigo, por lo menos como alimento para los animales. Y efectivamente, aunque aquel año toda la región cayó en la más absoluta miseria y muchos de los pequeños propietarios tuvieron que abandonar sus casas, aquella fue la única casa que pudo salvarse. Desde aquel día nefasto en que el dueño de Canprat vio desaparecer a su mujer en las aguas del Gorg Negre, ya no la volvió a ver jamás. Muchas veces se dirigía a aquella siniestra poza y la llamaba desconsolado, sin resultado alguno. Y así iba y venía él todos los días, de la masía al Gorg y del Gorg a la masía, llorando como un niño desconsolado. Y hay quien dice aún que cada vez cuando el amo de Canprat llegaba a la poza, misteriosamente caía en un gran sueño, del que nadie lo podía despertar. Y cuando caía invadido de aquel sueño profundo, la dona de agua acudía a la casa, invisible a los ojos de los demás, e iba a la habitación de sus hijos, y ahí los acariciaba y los besaba muy dulcemente, y se quedaba un buen rato con ellos, cantando una canción con aquella extraña voz suya, y que antes de salir y volverlos a dejar, los abrazaba y dejaba caer unas lágrimas brillantes encima de sus cabellos, unas lágrimas que al día siguiente, cuando aparecía el sol, se transmutaban en rarísimas perlas de gran valor, que al ser recogidas enriquecieron aún más aquella heredad. Con ello, la dona de agua nunca dejó de cuidar por sus niños, ni por la prosperidad de la casa. Pero el padre jamás se libró de su eterna tristeza por haber perdido a la mujer que amaba. Clara lluna en l'alta nit, la dona d'aigua que ha eixit, amb ses fines estisores tot vegant ha repetit paraules encisadores. La ribera del Cadí, cada vespre i matí va seguir la comalada, en tot cel fa resplendir una escuma platejada.